Hay un pensamiento que es como ese conocido un poco pesado que aparece sin que lo invites, normalmente a las tantas de la madrugada. Una idea muy, muy simple, pero que tiene la malísima costumbre de ponerlo todo patas arriba. Pues hoy vamos a hablar de eso. De que el verdadero miedo no es a la línea de meta, sino a darte cuenta de que ni siquiera te pusiste las zapatillas para correr. Ah, las 3 de la madrugada. Ese momento mágico en el que la ciudad duerme y el móvil por fin se calla. Es la hora en la que el cerebro decide que ya está bien de fingir. Se quita la máscara de adulto funcional que lleva puesta todo el día y se pone brutalmente sincero. Y ahí, justo ahí, empieza el interrogatorio. Y de repente, ¡zas! Ahí está, la pregunta del millón. Y no es ¿qué pido para cenar? Ni ¿he pagado internet? Es la pregunta, con mayúsculas, la que da más vértigo que asomarse en precipicio. ¿Esto era todo? Y lo peor no es la pregunta en sí, ¿no? Es que no busca una respuesta. Lo que quiere es dinamitar todas las que ya tenías. A ver, al contrario de lo que vemos en las pelis, la idea de la muerte no es un fantasma con una guadaña que viene a por nosotros. Es mucho más sutil, mucho más elegante, si me apuras. Es más bien como un auditor de cuentas existencial, muy calladito, que se sienta en una esquina de la mente y espera, con una paciencia infinita, el momento justo para hacer su única y demoledora pregunta. Y esa es la clave de todo. A este auditor le da exactamente igual si uno fue bueno, si consiguió un ascenso, si tenía el último modelo de móvil. Su única pregunta es, vale, pero ¿viviste? Y ahí es cuando empieza el sudor frío. El pánico de verdad no es a la muerte, es a tener que balbucear pues, ahora que lo dices, no estoy muy seguro. Venga, vamos a meternos en el meollo del asunto. Porque el miedo, si lo pensamos bien, no es al final del camino, es al desperdicio. Es a esa sensación de que te han dado las llaves de un Ferrari y lo has usado solo para ir a por el pan los domingos. Pensemos en esto un segundo. En serio, morir es técnicamente facilísimo. Es inevitable, le pasa a todo el mundo sin excepción. Vamos, que es el evento más democrático del universo. Pero vivir, amigo, vivir de verdad es otra historia. Vivir es complicado, es opcional, y siendo sinceros, es bastante raro. La mayoría de la gente simplemente sobrevive. Mark Twain, que de esto sabía un rato, lo clavó con esta frase. La gran tragedia de nuestro tiempo no es que la gente se muera, es que muchísima gente nace, envejece y se muere sin llegar a descubrir ese por qué. Es como pasarse toda la vida con un aparato increíble sin haber abierto el manual de instrucciones. Y por eso, cuando aparece ese miedo a la muerte, lo que uno ve en realidad no es un final oscuro ni nada de eso. Lo que ve es una lista de tareas pendientes. El libro que nunca se escribió, esa llamada que no se hizo, el viaje que se quedó en ya iremos. Es el pánico a que se acabe el tiempo y la vida se quede para siempre en estado de borrador. Esta idea de la vida borrador tiene una metáfora que para nuestros tiempos es sencillamente perfecta. Vivir en modo avión. Uno está ahí, funciona, sí, pero con todo lo importante desconectado. Vamos, en servicios mínimos existenciales. Y el guión de esa vida es casi universal. Te levantas ya cansado. Vas a un sitio que no te gusta, haces cosas que sientes que no importan de verdad, y vuelves a casa para distraerte con lo que sea hasta que toque dormir y repetir el ciclo. Seamos honestos, esto no es vivir. Esto es la versión de prueba de la vida, la que viene con anuncios y funciones limitadas. Ojo que esto no es nuevo, ¿eh? Ya lo decía Thoreau hace más de un siglo, y la frase sigue doliendo de lo cierta que es. No es una desesperación de gritar por la calle, no tiene por qué ser una depresión clínica, es algo más sutil. Es la sensación de estar permanentemente esperando a que empiece la vida. El miedo real es llegar al final de la partida y darte cuenta de que nunca saliste de la pantalla de inicio. Hay una idea muy potente por ahí que dice que el lugar más rico del planeta no está en Suiza, ni en las Islas Caimán, ni nada de eso. Está mucho, mucho más cerca. Y es un concepto que nos ayuda a entender qué es lo que de verdad se pierde por el camino. Es el cementerio. Ahí es donde está toda la riqueza que nunca llegó a ser. Todas esas ideas geniales que se quedaron apuntadas en una servilleta. Todas las canciones que nadie escuchó, los negocios que no se montaron, todas las declaraciones de amor que se atascaron en la garganta. Un tesoro incalculable de potencial que se fue a la tumba. Y lo más trágico de todo es que ese potencial no se perdió por falta de talento o de oportunidades. Fue secuestrado. Secuestrado por el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a meter la pata, el miedo a salirse del camino que se supone que hay que seguir. En resumen, lo que robó todos esos tesoros fue, irónicamente, el miedo a vivir. Entonces, ¿cuál es el antídoto para todo esto? Pues Albert Camus nos da una pista bastante buena. La única forma de tener un futuro que merezca la pena es darlo todo ahora, en el presente. Y eso, claro,
tiene un precio que no todo el mundo quiere pagar, la incomodidad. Porque vivir de verdad implica arriesgarse, exponerse, y sí, la posibilidad de hacer el ridículo. Es mucho más seguro, mucho más cómodo simplemente sobrevivir. Oye, ¿y si hemos entendido mal a la muerte todo este tiempo? A ver si va a resultar que no es la villana de la película, sino la coach motivacional definitiva. Eso sí, una de esas que no se anda con tonterías. Su método es, digamos que, bastante directo. Es que la muerte no necesita gritar ni asustar. Su poder está en un simple recordatorio, un susurro constante que nos dice al oído, oye, que esto tiene fecha de caducidad. Y esa conciencia, la de que el tiempo es limitado, es la herramienta más potente que existe para poner las cosas en perspectiva. Cuando uno asume de verdad que esto es finito, la pregunta que guía las decisiones cambia por completo. Se pasa del típico «¿qué se supone que debo hacer?» al mucho más interesante «¿qué es aquello que, si no lo hago, no me perdonaría jamás?» Y es en la respuesta a esa nueva pregunta donde de repente empieza la vida de verdad. Así que, pensándolo bien, podríamos redefinir este miedo. Quizá no es pavor al futuro, sino una especie de nostalgia por adelantado. Es como sentir añoranza por una vida que aún no se ha tenido. Y si lo miramos así, hasta es una buena señal. Significa que las ganas de vivir siguen ahí, latentes, esperando una oportunidad para salir. Y para terminar, vamos con una analogía definitiva. Una un poco loca, ¿vale? Pero que creo que lo resume todo a la perfección. Imaginemos por un momento que la vida es una película, y el día de la muerte es el día del estreno. Si cuando la muerte llama a la puerta la respuesta es «un momento, por favor, que me pillas en medio de algo importante», entonces se ha ganado la partida. Pero si la respuesta es «¿ya? ¿Tan pronto? Pero si yo pensaba que... bueno, que algún día iba a...», entonces la vida no se acabó. Simplemente se pospuso tanto que se agotó el tiempo de espera. Así que el consejo final, en el fondo, es este. Hay que vivir como si al final del camino nos esperase una crítica de cine increíblemente exigente para evaluar nuestra película. Porque en cierto modo es exactamente lo que va a pasar. Y un último dato importante sobre esa crítica. Odia, pero odia con toda su alma las películas aburridas. Así que más vale que le demos un buen espectáculo.